Dios te bendiga. Vamos a tener un tiempo de aprendizaje de la palabra de Dios. En esta tarde el tema que nos ha sido encomendado es salvos por gracia. Y bueno, vamos a, antes que nada, pedirle a Dios que hable a nuestro corazón, que hable a nuestra vida, que hable a nuestra familia. Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos en esta tarde a ti, rogando, Señor, que hables a nuestra vida. Espíritu Santo, habla a nuestra vida. Necesitamos, Señor, una palabra, Señor, de parte tuya, oh Dios, para nuestro corazón, Señor, para nuestra vida, de forma personal, de forma particular. Ponemos, Señor, en esta tarde, Señor, este tiempo, Señor, en el cual escucharemos tu palabra. Haznos estar atentos. Haznos, Señor, escucharte atentamente. Señor, te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento también, oh Dios. Espíritu Santo, háblanos, Señor. Habla nuestra vida en esta tarde. No queremos, Señor, que en medio de este tiempo de pandemia, Señor, dejemos de escuchar tu voz. Queremos, Señor, oírte en esta tarde. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. El tema que me ha sido encomendado el día de hoy es salvos por gracia. Y vamos a leer ahí en casita. Te voy a invitar, abre tu Biblia en el libro de Efesios, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en su capítulo número 2. Y vamos a leer solamente los primeros 5 versículos para la gloria de nuestro Dios. En la pantalla va a aparecer la cita bíblica. Vamos a estar ocupando la Biblia. Por favor, si quieres tomar nota de estas citas bíblicas que son muy importantes para nosotros, toma nota, por favor. Si quieres subrayar tu Biblia, hacer anotaciones, aprendamos juntos la palabra de Dios. Dice así el verso 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esta última frase, amada iglesia, es el tema de hoy. Salvos por gracia. En alguna ocasión hemos visto alguna escena de alguien que se está ahogando en una piscina o en el mar. Si lo has visto de cerca, te darás cuenta de su desesperación por tratar de salir de esa situación. O quizá lo has experimentado. Te darás cuenta de su angustia, la desesperación que provoca una situación así. Son momentos en los que ves pasar toda tu vida en un segundo y piensas que ahí se terminó todo, que ahí acabó todo, que es el final. Si la persona que se está ahogando logra pedir auxilio, tendrá mayor probabilidad de que alguien le extienda la mano y lo salve. Pero en el caso de que esta persona por alguna razón no pueda pedir auxilio, seguramente, muy seguramente, morirá. Simplemente porque no hubo alguien que le ayudara a salvar su vida. El tema de hoy es salvos por gracia. Es interesante las palabras que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso. Y comienza el capítulo 2 como lo leímos. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
El apóstol Pablo menciona algo interesante. Nos dio vida cuando estábamos muertos. Pero, ¿no estamos vivos acaso? A la muerte a la que se refiere el apóstol Pablo no es una muerte natural. La palabra muerte significa culminación de los procesos vitales de un organismo. La palabra muerte se refiere al fin de un organismo vivo. Para nosotros los cristianos, la muerte se refiere a la separación del alma del cuerpo. Pero no es esta muerte a la que se refiere en esta porción escritural. El apóstol Pablo a esta muerte la describe como la muerte espiritual. Esta muerte espiritual se refiere a la separación del hombre con Dios por su pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es cualquier pensamiento, palabra, deseo, acción u omisión en contra de la ley de Dios. Regresemos al texto bíblico. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Todo lo que el mundo ofrece lleva al pecado. Todo lo que el mundo te ofrece te lleva a pecar. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La palabra de Dios nos enseña claramente cuáles son las obras de la carne. Cuando estamos lejos de las cosas de Dios, cuáles son los pensamientos, actos y acciones que nos llevan a tener una muerte espiritual. Y es que el apóstol Pablo mencionaba, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Acompáñame a Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21, donde el apóstol nos expresa cuáles son las obras de la carne. Textualmente dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Estas son las obras de la carne. Cada una de estas características lleva implícito acciones, pensamientos, deseos. Y dice la palabra de Dios que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El libro de Efesios, en su capítulo 4, versos 17 al 32, nos sigue narrando unas características acerca de los que viven lejos de Dios y obedeciendo sus pensamientos y su carne. Dice la palabra de Dios textualmente, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Yo no sé si te has identificado con algunas de estas características, porque quizá por la vida vamos creyendo que somos perfectos, que no hacemos nada malo, que no mentimos, que no pensamos cosas malas, o que nuestras obras son perfectas. Pero cuando somos confrontados con la palabra de Dios, nos damos cuenta que nuestro mundo de cristal se quiebra. Y entonces es cuando la palabra de Dios nos dice, no estás bien en esta área, no estás hablando bien, no estás pensando bien, no estás haciendo las obras conforme a la palabra de Dios, conforme las hacen o las deberían hacer los hijos de Dios. Y es momento de recapacitar entonces. El libro de Efesios, capítulo 2, verso 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dios, viendo nuestra condición pecaminosa, nuestras faltas, nuestros errores, nuestras reiteradas equivocaciones, nuestra vida sumida en el pecado, con los pensamientos ajenos a Dios, con las palabras, acciones ajenos a Dios, dice, Dios, que es rico en misericordia. La misericordia es el atributo por el cual Dios se compadece siempre de sus criaturas y está dispuesto a perdonar a los pecadores de manera completa y soberana. Dios, por su grande misericordia, por su gran amor con que nos amó. Mira, amado hermano, amada iglesia, la Biblia nos habla en la carta del apóstol Pablo a su hijo Tito, en su capítulo 3, dice textualmente, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Nótese bien, el apóstol Pablo le habla a la iglesia en Éfeso que su gran amor y su misericordia se manifestó. Y el apóstol Pablo le escribe a Tito, se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Dios manifestó su bondad, Dios manifestó su misericordia, Dios manifestó su amor a los hombres a través de su Hijo Jesucristo. La palabra de Dios nos dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos ver y experimentar el acto de amor más grande que jamás ha habido ni habrá para toda la humanidad. Y es que Jesús, el Hijo de Dios, vino por amor a ti y por amor a mí. De acuerdo a la cita bíblica base en Efesios, Pablo continúa diciendo, cuando estabais muertos os dio vida. Efesios capítulo 2 verso 5 textualmente dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Cuando creemos en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, somos muertos juntamente con Él, pero también somos resucitados juntamente con Cristo para una vida nueva. Acompáñame a Gálatas capítulo 2 verso 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo le decía a la iglesia, estamos crucificados con Cristo. Amado hermano, tú y yo
Fuimos crucificados con Cristo. El libro de Romanos, capítulo 6, verso 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nótese que el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Roma, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. En Gálatas dice, estamos crucificados con Cristo. En Romanos dice, somos sepultados con Él para muerte por el bautismo. Pero hay otra cita importante. Colosenses capítulo 2, versos 12 y 13. Dice así, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él, mediante la fe por el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Qué hermosas citas bíblicas, qué enseñanza para nosotros. En Gálatas 2:20 dice, estamos crucificados con Cristo. En Romanos 6:4 dice, somos sepultados por medio del bautismo para muerte. Y Colosenses capítulo 2, verso 12 dice, somos resucitados con Él y Él os dio vida juntamente con Él. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Tenemos vida porque creemos en Jesús. Tenemos vida porque creemos en Él. Pero la palabra de Dios dice, por gracia sois salvos. El apóstol Pablo concluye estos primeros 5 versículos. El verso número 5 concluye con estas 4 palabras. Por gracia sois salvos. La palabra gracia significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Gracia significa favor no merecido. Gracia significa regalo inmerecido. Ese regalo que no merecemos, ese regalo que no podemos comprar con nada, es la salvación. ¿Pero qué es la salvación? La salvación es el estado de liberación espiritual y de gracia y de perdón al que somos conducidos por el Dios único, cuando por medio de la fe en el Señor Jesucristo somos aceptados en Él y hechos hijos de Dios. Comenzamos nuestro mensaje describiendo a una persona necesitada de ayuda porque se está ahogando. En ese momento de angustia, en ese momento de desesperación, cuando él ya no puede gritar, cuando él ya no puede hacer nada por sí mismo para salvar su vida, viene el que puede salvarle y lo rescata. Eso es salvación. Y cuando lo rescata sin haberlo pedido, sin haberlo merecido, eso es gracia. ¿Cuántos de nosotros estamos ahogándonos en el mundo de pecado? ¿Cuántos de nosotros creemos que tenemos vida y estamos viviendo lejos de la presencia de Dios? Aun cuando conocemos a Dios, aun cuando conocemos la ley de Dios, aun cuando conocemos la palabra de Dios, aun cuando conocemos lo que a Dios no le agrada, estamos haciendo, pensando o hablando lo que a Dios no le agrada. Eso se llama pecado. Estamos ajenos de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos hemos identificado con algunas de estas situaciones de la carne y de los pensamientos que describe la Biblia en Efesios o en Colosenses? ¿Cuántos de nosotros hemos sido confrontados hoy con la palabra de Dios y necesitamos ser salvados? Necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos la verdad de Dios. Amados hermanos, es tiempo de reconocer nuestra condición. Es tiempo de reconocer si lo que hablamos hemos hablado conforme a la palabra de Dios. Es tiempo de reconocer si lo que hemos estado pensando lo pensamos conforme a la palabra de Dios. Es tiempo de reconocer que si lo que hemos hecho en casa, en familia, en la escuela, en el trabajo, son acciones conforme a lo que Dios nos marca. Es tiempo de reconocer la necesidad de Dios. Dios muestra su amor y su misericordia el día de hoy. Solo en Cristo Jesús podemos obtener salvación por gracia. Esa salvación
el ser rescatados de todas aquellas cosas que no podemos por nuestras propias fuerzas. Esa gracia, ese regalo inmerecido que solo lo da el Señor, que solo lo da Dios a través de creer en Jesús. Solo creyendo en la obra redentora podemos experimentar el regalo más grande jamás ofrecido al ser humano, la salvación. Ven a Jesús. La invitación en esta tarde es para que vengas a Cristo Jesús, que reconozcas tu necesidad de Él. Entrega todo tu ser a Dios, tus pensamientos, tus palabras, tus acciones. Ven a Cristo y dile: Señor, ayúdame. Hoy reconozco mi condición de pecado. Hoy reconozco que estoy viviendo lejos de ti. A pesar de creer que te conozco, estoy viviendo lejos de ti. Ya no quiero esta vida. Ya no quiero estar inmiscuido en esta vida de pecado. Sálvame, ayúdame. Hoy comprendo que es solamente por tu gracia, que es un regalo que no merezco, pero creyendo en Jesús lo puedo obtener. Entrégale tu vida a Dios. Entrégale tu familia a Dios. Entrégale tu corazón a Dios. Entrégale todo tu ser a Dios en esta tarde y recibirás el regalo de la salvación. ¿Quieres orar conmigo en esta tarde? ¿Quieres en familia orar? Quizás reconocemos que nos hemos equivocado, que necesitamos de Dios, que hemos hecho actos de corrupción, que no hemos pensado lo que Dios quiere que pensemos. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el momento oportuno para obtener el regalo de la salvación. El perdón de Dios, el perdón de nuestros pecados. Lo mencionábamos al principio en esa hermosa definición de misericordia, que es el atributo por el cual Dios se compadece siempre de sus criaturas y está dispuesto a perdonar a todos los pecadores de manera completa y soberana. ¿Quieres orar conmigo? Padre, en el nombre de Jesús, hemos escuchado tu palabra, hemos leído tu palabra, nos hemos, Señor, confrontado, hemos sido confrontados con tu palabra el día de hoy. Señor, quizá me identifico con alguna circunstancia que tu palabra marca. Perdóname, ayúdame. Señor, limpia mi vida. Ya no quiero ser el mismo. Ya no quiero estar así, oh Dios. Tu palabra me ha confrontado y yo quiero ese regalo de la salvación que es por gracia. Con nada se compra. Nada de lo que yo haga podré, con nada, Señor, con nada, con ninguna acción, podré yo obtener la salvación. Es solamente creyendo en ti. Y eso es gracia. Señor, un regalo que no merezco. Padre, en el nombre de Jesús te pido que me ayudes, que salves mi vida, que salves a los míos. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido en esta tarde. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. En esta tarde, gracias, oh Dios. Muchas gracias. Amén y amén. Y amado hermano, en esta tarde, para concluir este tiempo de devoción a Dios, este tiempo de culto, este devocional a Dios, abre tu palabra, abre tu Biblia, abre la palabra de Dios, abre la Biblia en esta tarde en el Salmo 23 y juntos recitemos, leamos confiados en que la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice la Biblia: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Gracias por tu tiempo, iglesia. Gracias por tu tiempo en casa. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca. Sigan adelante con los devocionales en casa, con las actividades a través de los diferentes medios sociales, de las redes sociales. Que Dios bendiga y guarde a su iglesia. La paz de Dios.